Vamos a dar inicio. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Hoy nos acompaña Miriam Padilla. La verdad es que es un placer tenerla. Yo la admiro mucho y hoy nos va a compartir mucho de su conocimiento. Les platico, ella es ingeniera en computación por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en Administración de la Tecnología e Ingeniería en Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es creadora del sitio Todo PDP y de la iniciativa Todo PDP Kids, que también es una iniciativa hermana de familias de escuelas ciberseguras. Se desempeñó como coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en el UNAM CERT y fue subdirectora de Políticas y Procedimientos en la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la Policía Federal, ahora Guardia Nacional. Como subgerente de certificación de protección de datos personales, en donde fue responsable de la creación del esquema de certificación de protección de datos personales, así como auditora de esquemas de autorregulación en el organismo de certificación, normalización y certificación de NICE. En el ámbito académico ha impartido la cátedra a nivel licenciatura en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, así como diversos cursos y conferencias nacionales e internacionales en materia de datos personales y seguridad de la información. Actualmente se desempeña como directora de seguridad de datos personales del sector privado en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos del INAI. Miriam, qué gusto contar con tu presencia, qué placer, y más ahora, a un año de la pandemia, me parece súper importante hablar de lo que es la protección de datos personales en la educación digital que hoy estamos viviendo. Ana, te agradezco muchísimo, Pablo, la invitación. La verdad es un placer para mí y celebro que existan estos espacios para platicar sobre un tema tan relevante, justamente como lo mencionas, a un año de que estamos todos en esta nueva modalidad, porque realmente revolucionó y cambió nuestro esquema de vida. El día de hoy les voy a platicar sobre la protección de datos y los elementos que hay que considerar desde diferentes aristas para garantizar que la información personal de los alumnos, de los académicos, del personal que labora en las escuelas, cumpla con este marco legal que establece la ley tanto a nivel privado como a nivel público. Y es importante identificar pues elementos que nos llevaron a establecer esta nueva modalidad tanto de trabajo, pero en el caso de la educación, que generó todo este avance significativo. Entonces, les voy a compartir dentro de esta presentación un poco sobre cuál es el contexto de México relacionado con la educación digital, es decir, cuáles fueron los antecedentes y cómo nos encontramos hasta este momento. Otro punto importante también es la protección de datos en el entorno digital. ¿Qué datos necesitamos proteger? ¿Cuáles son las razones? ¿A qué riesgos nos enfrentamos? ¿Cuáles son las diferentes recomendaciones que se puede dar para que las escuelas generen entornos seguros para pues compartir el conocimiento académico, pero también incursionar en esta incorporación de elementos tecnológicos para poder obviamente llevar a cabo todas estas actividades académicas? Y de ahí vamos a conocer algunas guías y recomendaciones que ha generado el instituto, en el caso particular del INAI, y a nivel internacional algunas autoridades que nos van a ayudar a nosotros a definir políticas, modelos, procedimientos y a robustecer las medidas que incluso tengamos nosotros establecidos para la seguridad de los datos personales. En ese contexto, pues obviamente la tecnología nos ha ayudado como catalizador en diversos sectores para adaptarse y revolucionar la manera en que se estaba operando. Uno de ellos, sin duda, pues es la cuestión de salud, donde tuvimos ahí muchos elementos tecnológicos que ayudaron, incluso que favorecieron a que se generaran las vacunas que actualmente se están distribuyendo y aplicando en diferentes países. Elementos a nivel tecnológico que obviamente revolucionaron no solo en ese contexto de salud, que ayudaron a toda la cuestión de la pandemia y nos siguen ayudando, sino también en diversas industrias. Muchas empresas tuvieron que, y justamente lo vemos a través de este evento, recurrir a medios tecnológicos para poder garantizar la continuidad de sus actividades. De ahí la implementación del home office, pues obviamente depende de muchos elementos de tecnología que nos van a permitir a nosotros realizar nuestras actividades fuera de nuestras oficinas. En el caso del comercio, y lo vivimos a nivel usuarios, incluso hasta los niños, el uso de aplicaciones para entretenimiento, dos, para el tema de contratar algún servicio, que nos trajeran el súper, que trajeran elementos que a nosotros nos permitiera pues garantizar nuestra seguridad y obviamente evitar que nosotros tuviéramos que ir a esos lugares a adquirir estos productos o servicios. Y también en la parte educativa se incorporaron muchos elementos para garantizar esta continuidad
de las actividades de los niños y de los adolescentes. Esto implica obviamente que muchas tecnologías fue en un parpadeo adaptarnos a ellos. Si bien hay escuelas que ya tienen elementos previos de cómo operan a través de estas plataformas o que compartían diversos recursos o elementos a través de estas tecnologías, la verdad es que la mayoría de las escuelas sí fue una cuestión complicada el poder adaptarse ahora a trabajar en estas modalidades. Obviamente que una escuela que ya tiene previamente un camino andado de cómo va a operar bajo estos nuevos esquemas, pues adaptarse a esta nueva normalidad, o sea, por así decirlo, ha sido más fácil. Igual que las organizaciones que ya tenían modelos de home office o de teletrabajo, pues fue más fácil adaptarse a esta nueva modalidad. Sin embargo, una empresa o una escuela que no tenía esos antecedentes tuvo que implementarlo pues de manera rápida, adaptarse a estos cambios, incorporar elementos que les permitieran. Muchas de las escuelas empezaron a implementar plataformas. Si recuerdan, hace un año se empezaron a abrir plataformas educativas de uso gratuito, compañías como Google, compañías como Facebook, algunas de entretenimiento, algunas plataformas de bibliotecas virtuales, de librerías virtuales, todo esto que permitiera a la gente acceder a estos recursos educativos de una manera gratuita. Muchas plataformas, incluso fue el auge del e-learning, empezaron toda esta modalidad que si bien ya previamente existían estas plataformas, con el tema de la pandemia, pues obviamente se agilizó el proceso de adopción de este tipo de recursos, porque la gente, uno, buscaba tener medios para poder aprender mientras estaba y aprovechar al máximo los tiempos, pero también como una forma de, en este proceso de aislamiento, de tener que estar en su casa, recurrir a elementos que les permitieran pues obviamente hacer más llevadero este proceso de ahora tener que permanecer las 24 horas del día en tu casa, y a través de ello pues obviamente dio un pie a que todas estas plataformas, todos estos medios tecnológicos se incorporaran más en ámbitos como la parte educativa. Obviamente, previo a este escenario, pues mucha gente realizaba las conexiones a través de las oficinas, los lugares públicos. Cuando se da estos elementos de aislamiento, y lo refleja muy bien este estudio que hace la Asociación Mexicana de Internet, donde nos habla de cuáles fueron nuestros hábitos ahora en esta etapa de la pandemia, de confinamiento, de distanciamiento social, y aquí claramente lo vemos a través de estos elementos, cómo ahora la mayoría de la gente se conecta en sus hogares. Obviamente, si hay una restricción de que puedas estar en oficina o que tengas que salir de tu casa, toda la conectividad, tanto para trabajo, tanto para temas educativos, se realiza a través del hogar de las personas. Muchas veces y muchos de esos hogares pues no estaban preparados para tener una conexión o un ancho de banda que pudiera soportar ahora ya no solo que el papá estuviera trabajando, sino también el hijo en plataformas o que tuviera sesiones en Zoom a través de sus clases, lo que generaba pues obviamente una gran demanda de estos recursos. Y seguramente se acuerdan, los primeros meses de este confinamiento había muchos problemas en conectividad y se daban eventos o se daban clases donde el niño estaba tomando la clase y de repente se interrumpía y ya no podía continuar con su clase porque pues no daba para que toda la familia estuviera conectada. Además, obviamente, también las conexiones, pues cada vez al momento que estamos en la casa, pues requerimos que esa conectividad sea a través de un proveedor de servicio de Internet que nos proporcione el servicio en nuestra casa. De ahí que empezaron estas promociones, paquetes, para que la gente tuviera que ampliar ese ancho de banda que ya tenía a lo mejor disponible, con la finalidad de cubrir las necesidades de todos los miembros de la casa, que eran tanto desde el bebé chiquito que quería entretenerse a través de videos en YouTube, o el niño que quería entrar a la plataforma para seguir sus clases, o el papá que estaba en una reunión en Zoom. Entonces, todos ellos tenían una necesidad de conectividad que obviamente a la par de tener esa necesidad, pues también implica elementos de seguridad que hay que considerar para que esa conectividad se realice de manera segura. Muchos, como padres de familia, pues entraba el punto donde ahora vas a compartir información de la organización para la cual trabajas, pero también estás compartiendo ahora información de tus hijos a través de Internet y a través de estas plataformas, y también en el caso de los menores, pues obviamente filtrar los contenidos que ellos ven a través de estos dispositivos. Entonces, muchas necesidades de conectividad, pero también muchos elementos que hay que tener en cuenta en tema de seguridad y tema de protección de los datos que ahora van a estar intercambiados bajo este medio.
Otro de los puntos relevantes de este estudio es que nos dice cuáles son estos dispositivos de los que ahora la gente se conecta bajo este esquema de confinamiento y de tener que estar en sus casas. En este escenario, pues tenemos elementos que nos hablan de que los principales medios de conexión son justamente los smartphones. Muchos de los padres de familia pues no tenían un set de computadoras para darle a cada hijo que pudiera tomar sus clases. Lo que hacía es proporcionarle su celular o el celular del trabajo, en algunos casos, para que ellos pudieran conectarse justamente a estas plataformas educativas. Y otro de los datos relevantes es que se incorporan estos dispositivos de conectividad como son las televisiones, los asistentes virtuales y otros elementos de Internet de las cosas o Internet de los objetos, que nos marca justamente un punto donde hay que considerar ya no solo que la información se encuentra en equipos de cómputo, sino ahora también revisar políticas y configuraciones de seguridad y privacidad en estos dispositivos. ¿Cuántos de nosotros cuando compramos estos dispositivos leemos qué tipo de tratamiento hacen de esta información? Salieron varias noticias incluso que hablaban de estos asistentes virtuales que en algunas organizaciones o entidades los prohibían que los tuvieras tú mientras estabas trabajando o en tu entorno que estaba considerando como trabajo de home office, por el tipo de información que pudieran estar recabando, escuchando y almacenando y a lo mejor transmitiendo en algún caso. Bajo ese escenario es importante que se proteja toda la información que puede compartirse en estos medios, pero es muy importante saber qué tipo de información es. Si es este tipo de plataformas bajo las cuales se conectan nuestros hijos para tener sus clases, qué elementos pueden estar recabando, como su nombre, como su fotografía, en el caso para identificarlos, si llevan un contexto de toda su evaluación a través de esta plataforma, pues toda esa información que se va almacenando, sí, define características del aprendizaje de los hijos o en este caso los alumnos, y qué se hace con esa información y a quién se comparte. De hecho, muchas de las políticas de estas plataformas que cuando se lanzó para el tema de la pandemia mostraban y decían que no iban a hacer esa recabación de información para fines publicitarios o alguna otra modalidad adicional que no fuera solamente darte el servicio de estas aplicaciones. Esto te muestra un antecedente de iniciativas que se hicieron a nivel global para establecer que si bien estas plataformas iban a estar disponibles, iban a ser gratuitas, pues obviamente garantizar que la información que estuviera recabando en algún momento de esos menores no generara un problema futuro o fuera utilizada bajo cuestiones de mercadotecnia que después fueran utilizados esos datos, ¿no? De ahí que es muy importante que todas estas tecnologías, plataformas que utilicemos, software y aplicaciones, se revisen las configuraciones de seguridad y privacidad. De hecho, hay muchos elementos que actualmente ya nos permiten hacerlo de manera más sencilla. Por ahí hay documentos que te permiten, una herramienta de inteligencia artificial que tú le pones la dirección de la política y te hace un elemento gráfico que te permite saber qué tipo de datos, con quién los comparten, cuánto los retienen, si definen medidas de seguridad. Todos esos elementos que como padres es interesante conocerlos, como escuelas es interesante también conocerlos, porque si nosotros vamos a implementar estas herramientas, saber qué tipo de información van a estar realizando tratamiento este tipo de aplicaciones. Ahora, antes de la pandemia, hay un estudio que la misma Asociación Mexicana de Internet nos platica cómo se comportaba el tema de los estudios en línea y nos habla que si bien había gente que estudiaba en línea, no era lo general o común. Antes de la pandemia, pues casi el 13% de personas decían, pues me encuentro realizando algún estudio en línea, y un 44% decía, pues tengo modalidad bajo algunos cursos que tomo en línea y otros cursos que los tomo de manera presencial. Bajo este esquema, cuando se presenta la situación de la pandemia, esto se revoluciona totalmente y todo migra hacia ese contexto digital. Tenemos herramientas previos a la pandemia que hacían la gestión de los recursos con los que se impartían las clases o la gestión del monitoreo o evaluación en algunos elementos de la trazabilidad académica que se requiere para poder evaluar a los alumnos. Y ya posterior a la pandemia se tienen ya elementos donde el alumno tiene que conectarse a una plataforma bajo un entorno
ya virtual, donde se imparten las clases, se agregan videos para que él vea, se dan recursos, y muchas veces al momento que se incorporan estos elementos, los usuarios, en este caso los alumnos, pues entraban con la situación de saber cómo gestionar ahora su información ellos. O sea, ya no había un profesor que en el aula te decía dónde tienes que entrar, qué tienes que picar para subir la información. Aquí ya te encontrabas tú como el alumno a enfrentarte al reto de manejar una plataforma nueva donde ahora ibas a tener una interacción que ya no era personal, sino ahora va a ser digital, para poder recibir tus clases. Obviamente, este contexto no solamente fue a nivel nacional, a nivel internacional se dio esta migración hacia los entornos digitales. Obviamente, países que estaban más avanzados pudieron incorporar y agilizar rápidamente sus procesos para realizar la enseñanza a través de estos medios, y los que en el camino anduvieron mejorando estos elementos para poder incorporarse, pues obviamente les costó más trabajo, ¿no? En el caso particular de México, como les decía, hay escuelas que rápido agarraron esta inercia y pudieron agilizar su enseñanza a través de estas plataformas, pero hay otras como instituciones o entidades públicas que costó más ese esfuerzo de poder llevar la educación a través de estos medios, y obviamente inmerso en muchos factores más, ¿no? En el caso particular de México, empezamos con esta cuestión del confinamiento, se dio una plataforma que generó la Administración Educativa a nivel federal, que era una plataforma de Aprende en Casa. Esta plataforma pues obviamente fue desarrollada de manera rápida para que los usuarios pudieran hacer uso de ella y obviamente evitar que los niños postergaran más el poder tener acceso a la educación. Dado esta plataforma que se incorporó y se puso a disposición de las escuelas para poder favorecer la enseñanza, hubo muchos que en el camino pues no sabían utilizarla, el maestro a lo mejor no había recibido la capacitación adecuada para saber cómo poder estar evaluando, cómo poder subir los recursos, cómo poder compartir. Algunas empresas, escuelas privadas empezaron el uso de plataformas también privadas, como el Classroom de Google, herramientas que proporcionó Microsoft también de manera gratuita. Entonces no había un estándar de qué herramientas podrían utilizarse, no había elementos o estudios previos que nos dijeran qué tipo de aplicaciones están haciendo, qué tratamiento de información hacen, qué medidas de seguridad conocen, cómo sí surgió en el caso, por ejemplo, corporativo con el tema de Zoom. Sí hubo un análisis de varias entidades donde sí manifestaron, pues Zoom recabe estos datos, Teams estos datos, Webex tal. En el caso de las plataformas educativas, hubo pocos estudios que dijeran cuáles son los elementos o tratamientos de información que hacen estas plataformas. Bajo ese entorno, también la iniciativa privada, diversas fundaciones, aquí les puse el ejemplo de una, empezaron también a generar estas plataformas virtuales para ponerlas a disposición de los niños, de los adolescentes, y poder incorporar también a este tipo de contenido. Lo que hacía también, obviamente, que si son plataformas que en algún momento se habían diseñado con una finalidad y ahora se querían adaptar, pues tenía que haber condiciones previas donde la gente tuviera esa capacitación de saber cómo se usa, cómo interactúan. Y a veces, aunque nuestros jóvenes son nativos digitales, a veces se confunde el hecho de que por ser nativos digitales ya lo saben todo y pueden manipular todo, ¿no? Si bien son hábiles en el uso de redes sociales, que el TikTok, que Facebook, que todas estas redes que les permite esta cuestión de entretenimiento, cuando ya se trataba de un tema educativo, había mucha resistencia por parte de los niños o adolescentes en incorporar ahora eso que parecía que era solo para entretener, a llevarlo a este entorno donde ahora vas a aprender, ahora vas a tener a tu maestro en estas aulas, ahora vas a tener que considerar la convivencia con tus compañeros a través de una pantalla, y obviamente esa misma resistencia pues también generaba que algunos elementos en materia de seguridad pues quedaran como en un plano, en un segundo plano, y eso pues obviamente es un riesgo en el tratamiento de información que se va a realizar. En el caso también, a la par de que veía esta plataforma que se lanzó México, incorporó adicionalmente para aquellos que no tenían estos medios de conectividad hacia una plataforma, entidades a nivel de la televisión o el radio que contribuyeran a llegar a esas zonas donde hay una brecha digital y no llegan estos recursos, ¿no? Porque muchas veces parecía que esta misma situación de la pandemia había marcado más esta brecha digital y que aquellas zonas donde no había internet, no había conectividad, quedaban marginadas y del acceso a la educación, ¿no? Muchas
notas que periodísticas en esos tiempos marcaban cuál era la diferencia entre un niño de ciudad que se conectaba a su tablet, a su celular, y un niño en una comunidad rural que no tenía un medio para poder ni siquiera a lo mejor tener luz o tener acceso a la televisión o tener acceso al radio. Entonces eso nos habla que también esta brecha digital pues generaba que el acceso fuera menor hacia estas plataformas, que la educación pues fuera privilegiada para las personas que podían tener estos medios y esta conectividad, y sobre todo también aquí el papel importante de los docentes. Los docentes también tenían que incorporarse a estas nuevas modalidades que a lo mejor en algún momento habían escapado de incorporar, pero ahora la situación y el contexto lo marcaba como algo obligatorio. Lo vi tan solo con maestros de a nivel licenciatura, que muchos llevaban sus clases en línea, las compartían a través de Zoom y no sabían usar Zoom, y luego pasaban ahí los videos donde los alumnos veían al profesor que estaba intentando hacer, incluso había muchos videos que hablaban también de esta cuestión de los alumnos exponiendo a un profesor de que no tenía la habilidad para poder conectarse al Zoom, y el maestro llora de la frustración de decir, pues no puedo, no sé cómo conectarme, ¿no? Bajo ese escenario, pues también es algo que si bien los alumnos les costó, también a algunos profesores incorporarse a estos medios tecnológicos, y lo cual obviamente conlleva errores que se vayan presentando en el uso de estas plataformas y que por un desconocimiento del uso podamos exponer información personal a través de estos medios. Otro punto es que no todas las familias, y va relacionado un poco con la brecha digital, tienen acceso a una conectividad, a un ancho de banda que les permita gestionar estas plataformas. Las mismas escuelas también tuvieron que establecer qué plataformas utilizar, evaluar si te ibas por opción A o opción B, qué elementos estabas a lo mejor poniendo en tratamiento de la información de los alumnos, evitar obviamente ante todo cualquier vulneración de esta información, establecer medidas adecuadas ahora para conectividad. Me tocó ver el caso de muchas escuelas en Facebook que realizaban pruebas de conexión, se reunían con los padres y les dijeron, ahora vamos a ocupar esto para poder garantizar las clases en línea. Les pedimos como papás que nos ayuden a poder a sus hijos, conectarlos y estar cerca de ellos por si hay cualquier duda de dónde le presionan el micrófono, dónde apagan la cámara. Todos esos pequeños errores que si no lo tenemos o no tenemos un acompañamiento, pues puede exponer la información de nuestros hijos. Al momento que lo conectas y lo dejas solo, que él maneje la plataforma, pues puede estar exponiendo información, puede estar exponiendo el entorno donde él vive o información que lo puede poner en riesgo, ¿no? Entonces, bajo ese escenario, pues obviamente los padres buscaron ese acompañamiento con los hijos, pero a veces también hasta el mismo padre tenía que saber cómo usar las aplicaciones. Y obviamente era hacer un equipo entre escuela, padres de familia y los hijos para poder llegar a un entorno que pudiera ser favorable para la educación. Había escenarios donde decían, no, pues el papá no sabe manejar la plataforma, no tiene a lo mejor el tiempo, tiene que salir, a lo mejor él sí que a trabajar, y el hijo, pues ahí pícale como puedas, o lo dejas con el abuelito y que le pique también como pueda, y eso obviamente también es una cuestión y son factores que pueden generar una vulneración de esta información, dada pues el desconocimiento del uso de las plataformas. Y la verdad es que para hacer un perfil de alumno a distancia se requieren ciertos elementos y competencias que es importante tenerlas muy presentes. La educación a distancia no está diseñada para todos tipo de niños, ¿no? Necesita perfiles que se vayan trabajando. Como esto nos tocó adaptarnos ya a la marcha, pues obviamente tenías que desarrollar elementos en los niños para poder generar esa disciplina, esa planificación. Hubo en el proceso, pues obviamente escuelas que pudieron adaptarse mucho más fácil, tener calendarios de trabajo, planes de trabajo, y hay otras que a lo mejor ahí llevan después de un año todavía medio entendiendo cómo le agarran el modo. Y ahora con esta migración a que ya vamos a regresar en algún momento a clases presenciales y va a ser un híbrido entre que unos días a lo mejor virtual y otros días a lo mejor presencial, pues obviamente ese plan que ya nos funcionaba bien a manera digital, pues hay que modificarlo y adecuarlo a este tratamiento de información que vamos a hacer bajo estas modalidades. Entonces, bajo este escenario, pues es importante tener en cuenta estos elementos. En el caso de la protección de datos, pues obviamente al incorporar estas tecnologías, tenemos elementos o aplicaciones y herramientas que ahora van a hacer tratamiento de esa información. Y hay que saber como padres, y a lo mejor sí esa inquietud manifestarla a las escuelas o las escuelas compartirlas con los padres, qué herramientas se van a utilizar,
si la escuela ya evaluó las políticas de privacidad de estas plataformas. Algunas plataformas, la mayoría no son mexicanas, entonces obviamente hay que evaluar qué tratamiento de información, si los datos se transfieren, qué se va a hacer con la información que se va a recabar de los alumnos, de los profesores, porque a veces nada más parece que es el dato personal del alumno, cuando no. Hay también datos de los profesores, del personal administrativo, de toda la gente que puede estar interactuando en esta herramienta y que es necesario tener definidos sus perfiles, sus permisos para poder gestionar. Muchas plataformas, pues obviamente si eres el administrador, pues tienes un control total de la información que se gestiona ahí, pero si tienes otro perfil con un menor privilegio, pues obviamente tienes controlado que no todo mundo puede hacer lo que quiere la plataforma donde se va a gestionar las clases. Bajo esto, pues obviamente es importante proteger esa información, conocer las políticas de privacidad, decidir entre las diferentes opciones y que sea una decisión que se tenga información suficiente que te permita fundamentar por qué elegiste la aplicación o la herramienta A en lugar de la B, y sobre todo tratar como entidades de estandarizar los usos de las aplicaciones, ¿no? Si soy un kinder y un kinder ocupa una aplicación A y el otro descarga la B y el otro la C, pues no hay una estandarización de por qué es la A y por qué la C y por qué la B, y no hay un consenso aunque somos la misma institución. Y si vamos a hacer bien, a lo mejor en esta cuestión de libertad de cátedra, dar opción al profesor de que ocupe herramientas en la impartición de su clase, pues comentar a lo mejor previamente con los profesores qué aplicaciones vas a utilizar, cuál es la finalidad, ya revisaste las medidas de seguridad, las políticas, y en su caso, si no, pues hacer a lo mejor esta investigación previa a nivel escuela. Me tocó ver a mí en el caso particular de la Facultad de Ingeniería, que es donde soy egresada, que hicieron un espacio donde a los profesores de la facultad les platicaron sobre estas herramientas, les enseñaron a través de diferentes videos informativos que se quedaron incluso en internet y que están a disposición de quien los quiera ver, cómo utilizar estas herramientas para impartir sus clases. Imagínense tan solo el hecho de a lo mejor una clase de cálculo vectorial ahora llevarla a una cuestión en Zoom. Muchos profesores dijeron, pues por más que lo quiera volver dinámico, por más que quiera hacer el esfuerzo y que el alumno me entienda, pues no me va a entender cómo se realizan las intersecciones entre las superficies. Necesito a lo mejor grabarme con mi pizarrón y que él lo entienda. Y a lo mejor otro profesor dijo, no, pues me tocó ver, por ejemplo, profesores que generaban entornos virtuales, donde tenían un avatar y se sentía como un salón de clase. Pues es diferente la adopción, pero a fin de cuentas es buscar la estrategia que mejor te funcione. A lo mejor al profesor de la entidad virtual le funciona muy bien y sus alumnos lo entienden muy bien cómo gestionar este entorno, y a un profesor con su pizarrón es suficiente y cumple con su objetivo, ¿no? Entonces es mucho conocer esas necesidades, pero también saber cuáles son las limitaciones para poder incorporar a esto, porque no todos los profesores son nativos digitales, ¿no? Entonces, a veces la incorporación de estos medios, pues requiere también acercarte al profesor, conocer sus necesidades y conocer qué herramientas está disponible a utilizar para, pues, no complicar también su existencia y le genere lo que platicábamos del profesor que se puso a llorar en plena sesión de Zoom porque no podía. Y muchos casos que nos ha tocado también ver en tele o en estos medios o en Twitter, donde se exponen situaciones de los profesores, donde también existen elementos que incluso las autoridades educativas han tomado acciones de donde se toman videos donde el profesor expone puntos de vista que obviamente no van de acuerdo a lo que la institución que representa, y han tenido que separarlos, ¿no? Entonces, bajo ese escenario, esto nos ha abierto la puerta a muchas posibilidades de aprendizaje, pero también ha expuesto diferentes elementos de nuestra cotidianidad, de nuestra vida, y de a lo mejor también la manera en que impartimos estas sesiones, y que hay que tener lineamientos claros, procedimientos muy documentados y reuniones constantes con los profesores, con los padres de familia para ir de la mano, ¿no? A veces estos esfuerzos son mucho mejor si nosotros conocemos claramente hacia dónde vamos todos en conjunto con el objetivo común de continuar con esta parte educativa. Y también es importante estar alerta a las amenazas que se enfrentan ante este tipo de sector, ¿no? El sector educativo, obviamente por toda esta migración hacia este entorno digital, pues está expuesto a amenazas que otros sectores, a lo mejor por esta cuestión de digitalización, de ocupar más tecnología, ya lo estaban previamente. Ahora muchos atacantes voltearon a ver este sector porque ahora se habla a través de herramientas, de aplicaciones, donde voy a tener datos de niños, de adolescentes, y
Y muchas veces decimos, bueno, ¿y qué puede pasar con toda esa información? Más bien la pregunta es al revés, ¿qué no puede pasar con este tipo de información? Desde temas de robo de identidad, muchas veces en los estudios se dice que en el caso de robo de identidad de menores es más lucrativo para un atacante porque no te das cuenta hasta que a lo mejor el niño crece y quiere usar para sacar una tarjeta, un coche, lo que sea, y resulta que a lo mejor su dato estuvo comprometido todo ese tiempo mientras él tuvo la edad suficiente para tener ese crédito. En función de eso, pues obviamente se expone más esta información. Y en el caso de la protección de datos, les decía, no solamente es la cuestión de los alumnos, es la cuestión de la escuela con la protección de los datos de los alumnos, con el personal que trabaja en la institución, pero también de los mismos alumnos, ¿no? Alumno entre alumno, proteger la información de ellos. ¿Cuántos casos no escuchábamos del ciberbullying, la cuestión de las fake news en estos mensajitos o estos grupos que hacían porque ahorita todo funciona bajo grupos de WhatsApp, ¿no? Y si no es WhatsApp es Telegram, y si no es Signal, y si no todo lo que se les ocurra. Entonces, bajo esas plataformas de comunicación o esos medios o aplicaciones de mensajería instantánea, estamos intercambiando mucha información. ¿Cuántos padres no mandan la evidencia de la tarea y mandas al niño con la foto haciendo tu dibujo? Todos esos datos que se quedan en el teléfono del profesor, que se quedan en medios que no sabes a dónde va a parar esa recolección de imágenes, ¿no? Entonces es muy claro que la escuela establezca si se va a utilizar una mensajería para realizar el intercambio de este tipo de evidencias o si vas a tener un repositorio donde se va a subir esa información y sobre todo, ¿qué va a pasar con esa información? ¿A dónde se está guardando todos esos datos, fotografías, evidencias de tarea? Pues es tenerlo como mucho en el radar, ¿no? Y también el caso de la protección de los datos versus los alumnos y los profesores. Está bien el punto donde se exhiben a lo mejor conductas inapropiadas para que las autoridades tomen acciones, pero me ha tocado ver casos donde los alumnos exponen al profesor para humillarlo, para generar, en el caso, y apenas lo leí ayer y me pareció fabuloso, un correo que compartió un amigo de Twitter que compartía un comunicado de la escuela donde le decía a los padres de familia que tomaran acciones para que los hijos no compartieran en forma de stickers o en forma de memes los rostros de los profesores para pues obviamente no exponer obviamente esta cuestión de intercambiarse los stickers con caras graciosas de los profesores y con ello pues afectar la intimidad, el honor, los datos personales de estos profesores que obviamente no consintieron el tratamiento de esa información. Pues la verdad me parece un punto muy interesante donde no solamente todo se centra en proteger al alumno, sino se interesa también en la protección de datos de todo el entorno que forma parte de esta cuestión educativa y uno de los fundamentales es los docentes, porque también así como los niños realizan o los adolescentes el esfuerzo de conectarse, un profesor ahora está cambiando a lo mejor todo su esquema de 15 años de trabajo a poder llevártelo a ti a través de una plataforma y que lo entiendas, ¿no? Muchas veces veíamos el esfuerzo que hacían los profesores y que si conectaban el teléfono para poder grabar el pizarrón y escribir, o si se compraban a lo mejor medios para poder hacer como más ameno el proceso de enseñanza, sobre todo porque no son grupos iguales, no son alumnos con los mismos rangos de edades. Tienes que hacer estrategias diferentes para quien vayas dirigido. No es lo mismo, y lo viví, dar clase a un niño pequeño, porque pues no tienes tanta atención. Un niño, por ejemplo, de un rango de kinder, no te presta el mismo tiempo la atención que un niño de primaria o un niño de secundaria. Son esquemas diferentes y como profesor tienes que adaptarte a esa diferencia y a las condiciones diferentes donde vivan los alumnos, ¿no? En el caso en particular de México tenemos dos leyes. Una aplica para el sector privado, que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Todos estos elementos que ven aquí son el reglamento, obviamente como todo este complemento de la ley, pero los que ven de manera más, bueno, señalada en recuadros, nos habla de todas las guías y recomendaciones que ha generado el INAI para llevar todos estos elementos de protección de datos y que ustedes tengan estos documentos que les permita tener esas guías y recomendaciones. En el caso del sector público está la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, se tienen unos lineamientos generales y todos estos documentos son igual de apoyo y complemento para ayudar a sus estrategias de protección de datos. Es importante definir dentro de sus procedimientos, pues obviamente considerar estas medidas y recomendaciones. Esto parte de una estrategia y de lo que hemos aprendido. Tenemos documentos de cómo, ahora ya estamos ocupando las herramientas, es importante tener documentado cómo funcionan estas herramientas, un fundamento de por qué se eligió esa herramienta y qué análisis
se hace con respecto a si cumple la ley de datos o no cumple la ley de datos y qué elementos se están ocupando de la información, que nos sirva a nosotros como un proceso de análisis para saber si las herramientas y aplicaciones que estamos utilizando están alineadas con lo que deben de cumplir, ¿no? ¿Cuáles son los principales riesgos que existen? Obviamente, por ser un entorno interconectado, ahora depende de las medidas de seguridad donde nos encontremos. Entonces, es importante revisar las configuraciones de nuestros routers, de nuestros dispositivos, de nuestros equipos, para evitar exponer la información que se va a intercambiar ahora en esta red familiar. Tener, obviamente, presente que también se pueden generar problemas de transparencia en el punto de si las decisiones la toma una herramienta para saber si mi hijo aprueba o no, si su calificación estuvo bien o no, si se guarda ese historial y después a lo mejor es utilizado de forma posterior para saber si mi hijo cuando estuvo en la escuela ocupando esa herramienta, a lo mejor ya hace un análisis perfilado de mi hijo y sabe al final si mi hijo es capaz de o no capaz de, y eso le genera una condición de discriminación futura o un análisis donde alguien cuando lo quiera contratar, pues tome ese histórico de información y determine bajo esa información si lo contrata o no. Hay en algunas aplicaciones la toma opaca de decisiones automatizadas. Recuerden que en el caso de las decisiones automatizadas hay mucha controversia de cómo, si en algún momento esa decisión la toma un algoritmo, pues cuál es el fundamento bajo el cual el algoritmo decide y puede generar una condición de discriminación o una afectación hacia la persona sobre la que se toma esa decisión. Y obviamente socavar la protección de datos y el derecho a la privacidad. Hay muchas aplicaciones que por su uso pueden generar alguna afectación en los menores. Había muchas entidades, se los puse aquí, como estudiantes de diferentes partes o escuelas del mundo, que hablaban del uso de plataformas con datos biométricos para poder determinar si en el momento que estás presentando el examen eres tú o no la persona. Entonces ahí ya había implicaciones de datos biométricos que se van a tratar y hay que evaluar obviamente las condiciones, una, sobre las cuales se van a utilizar, dos, las finalidades, tres, si es proporcional realmente que me tomes una cuestión o un escaneo de mi rostro para presentar una evaluación, y las medidas sobre las cuales vas a proteger esa información y la vas a resguardar, y cuánto tiempo vas a retener y cuál va a ser la justificación para retenerlo. Así como muchas aplicaciones que fueron incorporadas en el caso de Zoom Booming, que estabas en tu clase de Zoom y de repente entraba un intruso y había muchos elementos o fallos de seguridad con respecto a esta plataforma que permitía realizar ese tipo de acciones y obviamente exponía tanto el entorno educativo como la tranquilidad mental de las personas al momento que te interrumpen y a lo mejor te pasan contenido que no esté adecuado a la edad de las personas. Entonces es importante identificar que estos elementos pues, pueden tener consecuencias sociales, económicas o profesionales, tanto a corto, mediano o largo plazo. Hacer un mal tratamiento de la información de los alumnos en estas plataformas, de los maestros o del personal, pues puede generar afectaciones que pueden ser a futuro. Y obviamente una de las condiciones importantes que se generan mucho es ahorita el tema del ransomware. El ransomware está muy presente en esta cuestión de secuestro de la información. Yo te secuestro, te pido un rescate, y si no, ahorita está muy de moda el hecho de publicarlas. Entonces, las empresas, y hablando también de las entidades educativas, deben de establecer mecanismos para protegerse y estar listos ante estas eventualidades y obviamente tener un mecanismo para gestionar de forma adecuada. Mucho de lo que decían en diferentes reportes es que todos estos ataques tienen éxito en el sector educativo y también tenían en el sector salud porque a nivel de ciberseguridad no están tan preparados. Entonces, obviamente, generar condiciones y planes que te permitan tener una reacción proactiva ante estos eventos y no ya que te pasó ver que tu información de tus alumnos, tu plataforma se encuentra vulnerada, ¿no? Entonces, es muy importante. En el caso educativo, estos son informes que hablan a nivel global de cuáles son las condiciones. Aquí vemos, en el año 2020 se presentaron 819 incidentes relacionados con el sector educativo. Si bien no son de los que más representan en este tipo de vulneraciones, sí son de los que empiezan a llamar más la atención. Aquí lo vemos, una de las principales fuentes son los ransomware. Entonces, este tipo de contextos me permite a mí saber hacia dónde va la tendencia de ataque y definir mejor mi estrategia. Aquí me habla, por ejemplo, de que muchos enfoques o lo que motiva al actor para poder afectar a una escuela es una cuestión financiera, una cuestión de diversión, algo de conveniencia, espionaje, todos estos elementos que si bien hay un fin
de lucrar con esos datos, pues obviamente tener una estrategia de contraataque que me permita proteger esos datos, ya sea cifrándolos, ya sea respaldándolos o todos estos elementos que a mí me permitan tener una garantía de estar protegidos. Les dejé en las partes de aquí los códigos QR para que ustedes puedan tener acceso a los documentos. En el caso que pasa de la ley mexicana, hay un informe que presenta el INAI cada año al Senado, que es el informe de labores. Ahí se tienen datos sobre cuáles son las multas por los sectores productivos. En el caso del entorno privado, no hay alguna multa que se haya presentado relacionada con el sector educativo. Sin embargo, es importante identificar cuáles son los principios que han sido infringidos con mayor frecuencia. ¿De qué me sirve toda esta información? Yo como escuela verificar cómo estoy cumpliendo con los principios de la ley, si en algún momento pues sectores educativos se ven en estas gráficas, pues tomar alerta de cuáles fueron los casos que estuvieron relacionados con estos incumplimientos para no cometer esos incumplimientos yo. En el caso de multas por incumplimientos, que las entidades no cumplan con los principios, que se recaben los datos y se transfieran sin tener un consentimiento. Recuerden que hay un consentimiento que se debe recabar y en algunos casos hay excepciones, pues obviamente cuando son sujetos de excepción, tenerlo muy claro. Y obstruir actos de verificación. O sea, llega el INAI a verificar y tú le cierras la puerta y dices no, bueno, ya eso es un impedimento para que se realice y obviamente hay una sanción por ello. ¿Qué pasa en el caso del sector público? Ahí sí tenemos servicios educativos. O en este caso hubo procedimientos de verificación para entidades públicas, aquí nos habla de cuántos, y de los expedientes que se han levantado por estos escenarios y que te permite también saber cuáles son los elementos que tienes que considerar, pues es la divulgación de datos personales, transferencias igual indebidas de información, uso indebido de datos personales y las vulneraciones. Pues en este caso, pues cuida que tu estrategia de protección de datos personales que tú como escuela estés implementando, evite que incumplas estos elementos. Y para eso hay muchas guías y recomendaciones que tiene la autoridad. ¿Qué tenemos que hacer como entidades académicas? Tenemos que considerar, obviamente, leer las políticas y uso de las tecnologías que vamos a estar requiriendo para poder realizar nuestra labor educativa. Tenemos que solicitar el consentimiento cuando así se requiera. Si yo voy a ocupar las imágenes de los niños, alumnos, adolescentes menores, tengo que haber un consentimiento de por medio. Tengo que tener interacción con otras entidades académicas, un poco lo que les decía, no ocupar recursos diferentes si somos la misma institución, mejor estandarizar y utilizar las mismas plataformas y las medidas de seguridad pues que sean obviamente estandarizadas. Capacitación y apoyo continuo a los profesores, a los alumnos, a los padres, en ese ejercicio de todos somos una estrategia conjunta y todos obviamente debemos de considerar esos elementos para estar protegidos. Realizar evaluaciones de impacto y desarrollar políticas y procedimientos que permitan, obviamente, implementar medidas de seguridad que vayan acorde a los riesgos que identificaste. ¿Qué es una evaluación de impacto? Pues te permite saber de ese tratamiento de datos que voy a hacer en este entorno educativo, cuáles son los riesgos y prevenir con una estrategia bien armada para que evitar que esos riesgos se materialicen. Y en el caso de contratar tecnologías, pues obviamente verificar si voy a contratar un proveedor de tecnologías, que ese proveedor cumpla con los elementos, ¿no? Si es un proveedor que realiza o me ofrece una plataforma en el entorno de nube, pues tengo que checar elementos que la ley, tanto privada como pública, establecen para cuando yo contrato a un encargado que va a realizar el tratamiento de datos en entornos de nube. ¿Qué recomendaciones hay para quienes generen estas plataformas o las distribuyan? Pues protege los datos a través de estándares en el desarrollo de estas aplicaciones, ten fines legítimos en el tratamiento de datos y que sea en todo momento transparente, o sea, no se vale que recabes los datos y los trates para otra cosa. Minimiza la cantidad de datos que estás tratando, o sea, hay aplicaciones que son totalmente desproporcionales y recaban información, un mar de información para a lo mejor una actividad que no lo requeriría. Notifica a los usuarios cuáles son las finalidades del tratamiento. Eso hacen las políticas de privacidad y por eso es importante como el que adquiere estas herramientas o aplicaciones, saber leerlas y entenderlas. Y trata de que la mayoría de los datos que se estén tratando pues no sean identificados. Hay muchas técnicas de anonimización, pseudoanonimización que te permiten, pues a lo mejor si no es un escenario donde no requiero tener la foto de todos los niños en el Zoom, pues a lo mejor nada más con que pongan un alias, yo puedo saber quiénes son sin exponer la información, ¿no? ¿Cuántas veces hay fotos de clases donde se han tomado y que salen todas las caritas de los niños y los nombres y toda la información? Incorpora herramientas para controlar los datos que van a gestionar estas aplicaciones.
evita datos que tengan alguna finalidad preventiva, un poco lo que mencionaba de las decisiones automatizadas. O sea, no recabes información con fines de perfilarla, tomar decisiones, fines predictivos o todos aquellos elementos que no vayan de acuerdo a la finalidad. Y sobre todo, y de lo más importante, a veces creemos que solamente se queda el ciclo del dato en que lo tengo, lo trato y lo utilizo. No, es importante saber cuando esa información se elimine, bajo qué condiciones ahora voy a tratar esa información o si se va a destruir o cuánto tiempo la voy a retener o para qué la voy a retener. Es importante de manera general considerar que ahora con esta cuestión de trabajar en este nuevo entorno híbrido, van a tener que a lo mejor requerir información que tenga que ver con datos de salud de los alumnos, de los profesores, del personal. Entonces, es muy importante considerar esos elementos. Me dicen que hay mucho ruido en mi micrófono. Me dicen si ya se escucha mejor. Creo que ya se escucha mejor. Es que se me cayó mi índice, pero ya. Muchísimas gracias. Entonces, bajo ese escenario, ya voy, Anita, Bajo ese escenario va a ser importante definir estos tiempos de retención, que tengan muy claramente esta estrategia y sobre todo que sea una estrategia clara y aterrizada. Es decir, si vas a implementar medidas, no es por implementar, es para atender riesgos que ya identificaste. Y si vas a hacer esto, planéalo, implementa, define quién lo va a implementar, evalúalo, mejóralo con estándares. Cada vez van surgiendo más mejoras en estándares internacionales. Entonces, toma esas recomendaciones, adóptalas, y por eso les decía, es importante conocer los recursos que el instituto ha generado. Son documentos que son muy valiosos a nivel de decirles cuáles son los elementos que ustedes tienen que considerar en su estrategia de protección de datos. Es importante conocerlos para que puedan incorporarlos y con ello mejorar su documentación, sus procedimientos. Y en el caso de ustedes tienen una inquietud, duda, también hay áreas especializadas en el INAI que pueden asesorarlos en el sentido de orientar para que obviamente ustedes cumplan con el objetivo de que, pues obviamente tengan alineado a cumplir con las leyes en protección de datos. Tenemos micrositios que hablan, hay un sitio que habla del robo de identidad, a veces, y les decía, de los casos frecuentes es el robo de identidad de menores, pero también en el caso de adultos, a veces no sabes a quién acudir, qué hacer y cómo puedes ayudar en caso de ser víctima. En este micrositio busca justamente llevar esa información. Tenemos un micrositio también que es el micrositio Click, que es llevar esta información a los niños. Les decía, es un proceso donde pues hay que buscar un trabajo conjunto. Hay muchos materiales que están destinados para la gente, o sea, para titulares de los datos, desde cómo puedas protegerte en un entorno digital, qué herramientas, qué elementos nosotros te damos como opciones, una guía para prevenir el robo de identidad, guía para conocer tus derechos en materia de datos. Mucho de lo que debe de hacer también una escuela es concientizar y a lo mejor también dedicar esas jornadas de capacitación como le hacen en el tema de entender el entorno del niño y ayudarlo en la educación, pero también ayudarlo en esta educación en materia de ciberseguridad y protección de datos, porque pues obviamente también como escuela debe de ser importante llevar este conocimiento tanto a los niños, tanto también a los padres de familia. Muchos entornos también que tenemos por aquí que les ayuda a llevar esa información. En el caso de recursos internacionales, les puse aquí documentos que hablan de temas muy interesantes y relevantes a nivel global. Esta es una guía de la Agencia Española de Datos que habla de los centros educativos. Va muy orientado a decirles en el tratamiento de datos en estos entornos. Hay una resolución que hubo de una conferencia internacional de privacidad y datos que habla justamente sobre el uso de las plataformas e-learning, que también les recomiendo leer. Hay otro documento de la protección de datos en los sistemas educativos, es del Consejo de Europa y también es un documento que les puede aportar mucho valor. Y un documento que habla de la protección de datos en un entorno educativo. Todos estos, pues obviamente tienen el tinte de datos, ¿no? Si bien hay muchos temas de seguridad, aquí sí están muy acotados al tema de datos personales. Y obviamente, para concluir, lo que yo puedo dejar como recomendación es que la protección de datos no es una tarea única e individual, sino requiere como un equipo. Imaginen como un equipo de fútbol igualito. O sea, requieres tener una estrategia, requieres tener una planeación y requieres tener a tus actores realmente involucrados con un mismo objetivo. Tanto la escuela en generar este entorno y favorecer, pero también unir el esfuerzo de los padres y de los alumnos y de obviamente el personal administrativo que también hace una labor significativa en estos procesos para que ayuden de manera pues a cumplir con las medidas de seguridad, establezcan entornos de concientización sobre los riesgos que hay en caso de que no se sigan y pues obviamente trabajar de manera coordinada para
una mejor desarrollo de estos entornos virtuales y también prepararse para la adopción de estos entornos que pueden ser híbridos entre un día venir y un día tener que estar bajo estas lugares, ¿no? Entonces, les agradezco mucho el que me hayan acompañado a este webinar organizado por Capa 8 y quedo muy atenta y pendiente a sus dudas y comentarios. Miriam, como siempre, muchas gracias por tu participación. La verdad es que me parece que estuvo muy interesante. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Lista. Tenemos de Leopoldo Navarro. ¿Qué datos personales se deben proteger en el teletrabajo? ¿El patrón tendrá una carga adicional para proteger los datos de sus trabajadores a distancia? Tiene que definir una estrategia clara, ¿no? O sea, yo como la empresa debo definir cuáles son ahora los controles que voy a robustecer para proteger esos datos que pueden estar intercambiados, sobre todo porque ahora trabaja la persona en el entorno y tiene medidas de seguridad que no están estandarizadas de acuerdo a la empresa. Entonces viene mucho de las directrices que como empresa tú establezcas y tú como trabajador recibas para adecuar tus medidas de seguridad. Ahora con esta modalidad de la modificación a la ley de trabajo se decía que ahora el patrón iba a proporcionar los servicios de internet y conectividad y así como se van a proporcionar, pues también tienen que implementarse medidas de seguridad sobre esos recursos que se van a implementar. Hay una norma mexicana que también habla de las medidas de seguridad y consideraciones. Entonces yo te diría, las empresas tienen que adecuar sus políticas y procedimientos para el teletrabajo y hacérselas de conocimiento y también saber cómo se van a cumplir en el entorno donde ahora trabaja la persona, ¿no? Entonces vale mucho en ese. Y en el caso de los datos, pues les puede exponer pues toda nuestra información sobre nuestro entorno, sobre nuestros hijos, sobre pues información como pues nuestros mismos rostros a través de esta plataforma, tener mucho cuidado en el uso de qué plataformas están utilizando para intercambiar información. Ahora con estas modalidades los atacantes buscan obviamente a través de los huecos que tengan estas plataformas poder obtener tanto información corporativa como información personal. Entonces evaluar siempre qué plataformas están utilizando y cuando se manda información a través de estos medios, pues a lo mejor encontrar una forma de cifrar esa información para garantizado tener por lo menos un nivel de protección. Muchas gracias, Miriam. Otra pregunta de Gloria, de hecho tenemos varias. Muchísimas gracias a todos por su participación, porque estas participaciones finalmente enriquecen a todos, ¿no? Claro. Gloria nos pregunta, esto que llamamos nativos digitales, ¿qué tan conscientes son y deberían de ser de la seguridad de la información y de sus derechos y responsabilidades en el ciberespacio? ¿Existe intención por parte del Estado de concientizar en seguridad de la información en la educación básica? Sí, hay esfuerzos. En el caso particular de otras autoridades, yo he visto que hay ya muchas iniciativas para generar espacios que lleven este conocimiento y esta concientización. Yo recuerdo mucho los portales de la Guardia Nacional que tenían este fin a través de videos educativos. Tuvieron un programa de charlas también donde a mí me tocó en algún momento participar y llevaban este conocimiento para obviamente evitar el tema de compartir los packs, el uso de la información que generaban bajo estos entornos digitales. En el caso del instituto, se busca a través de este espacio como Click, que el que les mostré. Además, estamos trabajando también en llevar un micrositio para llevar este conocimiento de los datos tanto para los docentes como para los alumnos, para con el fin de lograr esa concientización nosotros como autoridad en materia de datos y acercarles estos temas que a veces no son tan sencillos entenderlos, sino llevarlos a un lenguaje que sea más digerido, más accesible y a través de diferentes recursos, ¿no? Perfecto. Alejandro Torres también nos pregunta, ¿el INAI tiene algún curso de capacitación para escuelas para que sepan cómo cuidar sus conexiones en línea, evitar hackeo, proteger sus datos personales? Tenemos cursos a nivel de conocer la ley. Hasta ahorita no hay cursos como específicos para el sector educativo. Sin embargo, pues hay áreas dentro del instituto que se encargan de identificar estas necesidades. Entonces yo lo que les diría es buscar un acercamiento a lo mejor como con las autoridades en materia de capacitación para ver si se puede diseñar estos cursos que atiendan pues, o esas necesidades específicas. Y sí hay muchos ahorita, por ejemplo, cursos a nivel de el CEBINAI, y el CEBINAI que es público y privado, o sea, se divide dependiendo la ley, da capacitaciones gratuitas. Entonces yo les diría, en el caso de las escuelas, acérquense a tomar esos cursos, conozcan el entorno de la ley y a lo mejor ya cuando se genere un curso específico ya van a entender un poco más de los antecedentes de todo este marco en materia de protección de datos y les va a ayudar también obviamente a tener sus constancias y sus evidencias de que han recibido capacitación de estos elementos, ¿no? Perfecto.
En el caso de Rosa nos comenta, hola, buen día, felicidades por compartir información Gracias. tan valiosa. Me gustaría saber cuáles son las acciones básicas que un niño debe conocer para una navegación más segura en Internet. Si pudieran compartirme más información al respecto, se los agradecería mucho. Claro que sí, nosotros tenemos varias infografías y elementos que son importantes. Yo te diría uno de los documentos más valiosos que brinda no solamente estas recomendaciones que debes de considerar, sino también les damos herramientas, recomendaciones para una navegación segura en Internet. En ese documento tenemos 10 recomendaciones que habla de que les enseñes a usar contraseñas, de que respalden su información, de que tengan medios para navegar de forma segura, reportar cualquier tipo de cuestión que ellos detecten como amenaza o como cualquier afectación hacia ellos. Entonces, todas estas 10 recomendaciones son un buen camino para irlos orientando a saber qué conocer. El INAI, además de esta guía, tiene estos micrositios que te invito también a que visites y tiene también diferente material que se va publicando a través de sus redes sociales orientados a que la gente conozca pues estas nuevas modalidades de cómo están engañando a los titulares para obtener su información. Correcto, la verdad es que el INAI está brindando, proporcionando muchísima información de mucha utilidad, entonces de verdad los invito a que visiten sus sitios. Miriam Cano también nos pregunta, ¿se considera que se está vulnerando algún derecho de los estudiantes cuando un profesor comparte información de las notas académicas de todos a todos los estudiantes del salón? Es decir, que entre todos los estudiantes puedan ver la nota de los otros compañeros del mismo grupo. Pues yo diría encontrar los medios para reducir ese tipo de exposición. O sea, si yo como profesor identifico o como escuela estoy identificando que a lo mejor es algo que sí puede dar un mal tratamiento de esa información o puede generar temas entre los alumnos, a lo mejor evitarlos y solamente compartirle la información al alumno de la calificación que haya tomado, ¿no? Muchas veces, a veces incluso se publicaban incluso en internet, ¿no? Donde ahí que los padres podían checar la información, a veces es eso que exponer de más, y si yo identifico por ahí un riesgo, pues mejor encontrar una estrategia para tratar ese riesgo y a lo mejor encontrar un medio individual donde yo pueda compartir la información, ¿no? Muchas gracias, Miriam. Tenemos también a un espectador anónimo que nos dice, muy buen tema, excelente contenido, pero me queda una duda, ¿por qué hasta ahora alguien se preocupó por hacer esta difusión? Si me permites, Miriam, responde y si quieres me complementas. La verdad es que ha habido, desde que inició la pandemia, muchísimos foros. El INAI ha trabajado en difundir mucho todas estas precauciones y nosotros como Capa 8, desde las iniciativas de escuelas y familias ciberseguras, también hemos dado muchos webinars desde el año pasado al respecto de estos contenidos. Si requieres algún apoyo, con mucho gusto estamos a tus órdenes. Yasmín Pérez nos comenta, ¿me podrían compartir la presentación? Yasmín, la presentación se queda incluso en nuestro Facebook Live de Capa 8 y familias de escuelas ciberseguras, entonces ahí la puedes consultar en cualquier momento. También nos pregunta Yasmín, ¿hay un tiempo marcado a nivel nacional que me obligue a tener trabajos o datos de mis alumnos en línea de manera obligatoria? En línea, bueno, depende mucho si es una institución privada o una institución pública. Recuerden que en el caso de la institución pública tenemos una ley de archivos que puede establecer, y también obviamente tu marco a nivel del entorno educativo, que también puede establecer tiempos de retención, en el cual se tenga que guardar por registro, por estadística, por lo que sea. Entonces hay que evaluar en el caso público que eso sea. En el caso privado, pues hay que determinar también bajo qué tiempos está sujeto el almacenar esa información y cuáles van a ser los medios para almacenar eso. Entonces va de acuerdo también a tener un procedimiento y una política y un procedimiento para retención de información y para definir adecuadamente esos tiempos y que esos tiempos sean conocidos y obviamente respetados por todos los que trabajan con este tipo de datos, ¿no? Correcto. Liliana también nos pregunta, me estoy yendo un poco rápida porque la verdad es que hay muchas preguntas y que me parecen importantes. Espero que las podamos cubrir todas. Liliana Hernández menciona, buenos días, mi nombre es Liliana. Miriam, muchas felicidades, extraordinaria exposición como siempre. ¿Consideras importante que se modifiquen los contratos laborales con los profesores a fin de hacerlos sabedores de las sanciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares? ¿Impone en caso de no cumplir con las medidas de seguridad de los datos personales? Sí, o sea, sin duda, esa cuestión contractual tanto con la parte de los profesores como la parte de los que ahora contratamos para gestionar estas plataformas, tiene que ser revisado por un componente legal.
porque se acuerdan que les decía, esto vino a revolucionar de tal manera que ahora ya estamos operando, pero hay muchos huecos que en materia de seguridad a lo mejor no estamos tratando. Uno de ellos es esta parte contractual, donde robusteces la parte de obligación, pero también la parte contractual a nivel del uso de las plataformas pues, tiene que robustecerse para que cumpla los elementos que en materia de datos se deben de establecer en las cláusulas contractuales. Si bien no hay en la ley privada un elemento que te diga qué tiene que contener estos clausulados, tanto a nivel de las responsabilidades como a nivel de las plataformas, es importante y se puede tomar como referencia el artículo 59 de la Ley General de Sujetos Obligados, que es del sector público, que establece en ese artículo por lo menos elementos importantes que debe de contener el clausulado. Para el sector público es obligatorio, para el sector privado no lo es, pero puede servir como una recomendación para revisar estos contratos, tanto como profesores como por las herramientas. Miriam, muchísimas gracias. Ya son las 11:02, todavía tenemos varias preguntas. Dinos cómo andas de tiempo, si no, te las hacemos llegar y con mucho gusto por correo se las respondemos a los participantes. Como tú me digas, Anita. Si quieres, le damos 5 minutos más, ¿te parece bien? Perfecto. Perfecto. Regina nos pregunta, hola, buenos días, muchas gracias Miriam. Para el tema con uso de imágenes de niños alumnos en redes sociales, con fines de dar a conocer la actividad de la fundación y solicitar donativos, ¿es suficiente tener el aviso de privacidad firmado por sus padres o tutores o se necesita algo más? Con que se tenga claramente el consentimiento otorgado a través de los padres es suficiente, ¿no? Y obviamente las medidas de seguridad que se empleen para proteger esos datos. De aquí es importante, y yo les digo, si ustedes van a compartir información de datos de menores a nivel de imágenes, existen leyes que hablan sobre este tema de la imagen y obviamente debe de haber un consentimiento por parte de los padres y tener todos esos documentos como el aviso, el uso de esta imagen y la autorización de este medio, ¿no? Entonces hay que tener como estas medidas. Perfecto. Luis Manuel Vázquez nos felicita por el evento, te felicita a ti por tan interesante tema. José de Jesús Granados nos dice que el Sebinay se encuentra en este momento en mantenimiento. Ok, entonces ahí nada más estén pendientes. Sé que estaba en un proceso de actualización, tuvimos mucha demanda en su uso en este tiempo, obviamente porque mucha gente buscaba capacitarse. Sin embargo, ya hay como una acción que seguramente se va a lanzar en breve, entonces con mucho gusto chequen la página del INAI. Cuando se haga el lanzamiento, pues seguramente lo notificarán por ahí, ¿no? Muchas gracias, Miriam. Adriana también nos te manda felicitar. Muchas felicidades a Miriam. Yo en lo particular estoy apoyando en la escuela de mis hijas para implementar como una buena práctica pláticas sobre protección de datos personales en el entorno digital. Soy abogada especialista en esto y si alguien está que lo apoye en algo, con todo gusto estoy a sus órdenes. Adriana, muchísimas gracias. Si nos quieres también dejar tus datos para que la verdad es que todos estos temas, mientras hagamos una red de colaboración y que más participemos, pues en mayor medida beneficiamos tanto a niños como a escuelas y a padres de familia. Luis Manuel Vázquez García nos menciona, ¿las calificaciones están consideradas como información confidencial? Pues no, o depende mucho de la clasificación que se tenga establecida, ¿no? A veces, derivado de esta información, podría generarse alguna cuestión de discriminación, bullying, o tener un efecto negativo, ¿no? En ese orden habría que evaluar como escuela o definir si vamos a tomarlo como una información confidencial o si vamos a lo mejor protegerlo con un rigor que, y va de la mano mucho con la pregunta anterior que me habían hecho, es establecer a lo mejor medidas donde en una plataforma solo entre el usuario, vea y solo tenga acceso a ver su información de sus calificaciones, como una medida para evitar. O sea, depende mucho de cómo la organización lo establezca a nivel de subir el rigor o el nivel de protección de esta información, pero sí establecer las medidas que a lo mejor puedan evitar que esta información sí pudiera generar una afectación al propietario, en el caso de no ser obviamente una calificación satisfactoria, pues que le genere alguna cuestión de discriminación o daño, ¿no? Pues hemos terminado, Miriam. Muchísimas gracias por tu participación. Me parece que fue de verdad muy útil y muy relevante. Gracias por acompañarnos y por aceptar. Los invito también a que sigan a Miriam en otro webinar que nos va a hacer el favor de dar con un enfoque distinto orientado a familias de escuelas ciberseguras que pronto estaremos publicando y los invitamos también a que nos acompañen, en nuestro próximo webinar que tiene por título Inteligencia Proactiva sobre Amenazas Cibernéticas, con nuestro expositor Roy Heller. Va a ser un tema también muy interesante. Muchísimas gracias a todos. Miriam, un abrazo. Gracias por tu participación y buen día a todos. Muchas gracias. Un abrazo.